Buenas noches, mis amados hermanos. El día de hoy no me voy a ver yo, pero me gustaría que pudieran ver la pantalla. Tengo una presentación para que podamos estudiar la palabra del día de hoy, para que se haga un poquito más dinámico. Le invito a que me mande un mensajito, nos mande un like, para saber que está conectado con nosotros y que no estamos solos, ¿verdad? Es una clase muy especial. Traté de hacerla un poquito más dinámica. Ojalá y ustedes puedan, pues que no se haga tan pesado y tan aburrido y que sea de gran bendición para nosotros. Amén. ¿Qué le parece si iniciamos con una oración en esta noche y le pedimos al Espíritu Santo que se mueva en nuestras vidas y que nos hable y que toque nuestros corazones? Señor Jesús, Padre poderoso, en esta hora, Dios, venimos delante de ti a rogarte que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, Señor. Hoy te pido, Padre, que sea tu gloria llenando nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, en su hogar. Bendice a cada persona que vea este video. Abre sus ojos, Señor, dale gran sabiduría, poderoso. Dale gran sabiduría para que podamos comprender tu preciosa palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Te invito, hermano, que si usted no puede ver bien la pantalla, que nos mande un mensajito para ver cómo se está viendo, porque aquí en algunos celulares se está viendo como de lado. Entonces yo le invito a que nos ayude a ver cómo se está viendo la pantalla. Vamos a intentar acomodarla ahorita. Estamos tratando de acomodarla, que se vea bien. Si no, voy a echar un poquito más para atrás la cámara, hermano, aunque se abra un poquito el ángulo, para que usted pueda verlo bien, ¿eh? Estamos acomodándole aquí. Esperemos que así se pueda ver bien la pantalla. Aunque va a ser muy importante que se vea la imagen correctamente. Estamos haciendo pruebas, hermano, porque no sabíamos bien cómo se veía ahorita. En algunos trae un poquito de retraso, entonces no se preocupe. Ojalá y vamos a verla bien. Estamos tratando de acomodarla. Y vamos a comenzar. A lo mejor el día de hoy nos extendemos un poquito más. Y en el tiempo, pero no se preocupe, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, ¿ok? Y vamos a empezar. Ya lo acomodé un poquito mejor. Esperemos que ahí se vea mejor, hermanos. Esperemos que ahí se vea bien y que pueda usted ver la presentación de una manera correcta. Yo sé que no es lo ideal hubiera sido que se viera en vivo completamente, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Ok? Y vamos a comenzar con nuestra clase, hermano, porque si no, nos vamos a ir atrasando. Esperemos que se vea de una manera correcta ya en las pantallas, ¿ok? Ahorita vamos a acomodarle acá de este lado, a ver qué tal se ve, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar porque si no nos vamos a extender muchísimo más tiempo. Esto es una cuestión del Facebook, hermano, no es cuestión de nosotros, es cuestión del Facebook. Entonces, pues esperemos que aquí en mi celular pues se ve perfectamente, abarca perfectamente. Entonces yo creo que ahí se ve bien, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar y quiero invitarles que vayamos a Daniel capítulo 8. Quiero pedirles que vayamos a Daniel capítulo 8 y vamos a empezar por el último versículo, ¿ok? Vamos a empezar por el último versículo en Daniel capítulo 8, versículo 27. 8:27, para poder ir comprendiendo lo que dice aquí, amén. Dice así: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión
y no la entendía. Sumamente importante, hermanos, porque Daniel no entendió la visión, a pesar de que le fue explicada, a pesar de que le explicaron de qué trataba la visión, él no entendió absolutamente nada. Esto es algo bien importante porque nos va a permitir entender que esta profecía no fue dada para Daniel. Para Daniel, esta profecía era una profecía del futuro, ¿verdad? Era una profecía del futuro. Pero para nosotros es una profecía que se cumplió en el pasado. Y vamos a ver cómo esta profecía, el pasaje empieza en el capítulo 8, donde dice visión del carnero y del macho cabrío. Es una visión que tuvo Daniel. La semana pasada ocupamos un poquito de este pasaje para entenderlo, ¿verdad? El día de hoy vamos a ocuparlo un poquito más, vamos a estudiarlo un poco más, ¿sale? Y vamos a estar moviéndonos en el capítulo 8 de arriba a abajo. Entonces yo voy a invitar que si usted tiene su Biblia a la mano, la tenga, porque si no, no va a entender de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que pueda ir leyendo. Y vamos a ver qué dice aquí. Estamos en Daniel capítulo 8. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La semana pasada estudiamos la visión de las 4 bestias, ¿verdad? Y vimos de qué trataba. Aquí vemos que apareció otra visión a Daniel. Y dice: vi en visión, y cuando la vi, estaba yo en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Daniel nos dice que estaba en medio del reino. ¿De cuál reino? Estaba en Babilonia. Recuerde que en este momento que Daniel tiene la visión, Babilonia es el país más poderoso del mundo. Babilonia es el país más poderoso del mundo. Y vamos a empezar con la primera visión que tuvo Daniel. Dice así, en el versículo 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Vemos que Daniel vio un carnero. Aquí vemos la imagen de un carnero, hermanos, que es como pues es un carnero, un animal grande que tiene cuernos. Lo vemos aquí, espero que pueda visualizarlo correctamente ahí en su pantalla. Espero que pueda visualizarlo correctamente ahí en su pantalla. Daniel vio a este carnero, pero este carnero es un símbolo de algo. Ahí está, espero que se pueda ver. Voy a mover un poquito más la cámara hacia afuera. Daniel ve un carnero, ¿verdad? Vemos aquí la representación de un carnero, pero a Daniel se le da la interpretación de este carnero. Vamos a Daniel 8:20. Vamos a ir brincando de arriba hacia abajo. La Biblia nos dice qué cosa era este carnero. Dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Vemos que entonces el carnero era un reino, era el reino de los medos y los persas. Acuérdese que Babilonia es el reino más grande. Babilonia era el reino más grande, pero le estaban diciendo a Daniel que después de Babilonia, el reino más grande iba a ser el reino medo-persa, ¿verdad? Iba a ser el reino medo-persa, iba a ser el reino más poderoso. Le está diciendo que este carnero era este reino. ¿Por qué era un cuerno más grande que el otro? Porque los persas fueron más grandes que los medos. Lo vimos la semana pasada. Si a usted le gusta la historia, esta clase de hoy le va a encantar, le va a fascinar. Si a usted no le gusta, le puedo decir que aunque le parezca aburrido, le va a gustar esta clase. Entonces, vemos que los medos y los persas eran este reino que tenemos aquí en la pantalla. Aquí está Persia y aquí está Media, ¿verdad? Eran los medos. Aquí está Persia, aquí está Asiria, ¿verdad?
vemos que este reino estaba creciendo de una manera tremenda. En el tiempo de Babilonia, era muy obvio que este reino de los persas estaba creciendo. Era difícil pensar que los persas vencieran a los babilonios, pero todo el mundo sabía que este reino estaba creciendo. Y dice aquí que uno iba a crecer más que el otro y que después este reino iba a crecer más. E históricamente los persas tienen una gran resonancia a través de la historia, ¿verdad? De una manera bien tremenda. Entonces vemos aquí cuál fue la interpretación. Esto no es una casualidad, hermano. Los gobernantes persas, cuando estaban enfrente de su ejército, el gobernante persa llevaba una cabeza de carnero, se ponía como un casco de carnero en la cabeza. Y el carnero estaba en sus monedas. Podemos ver aquí la imagen que es como un león alado, pero tiene los cuernos de carnero. Entonces es un símbolo sorprendente, hermano, que la Biblia nos enseña. Es un símbolo verdaderamente sorprendente que la Biblia nos enseña que el gobierno persa iba a utilizar el carnero como un símbolo, ¿verdad? Por eso es que Daniel, cuando ve esto, ve a un carnero, ¿verdad? Y este gobierno persa destruyó hacia todos lados, ¿verdad? Dice que este carnero hacía su voluntad al poniente, al norte y al sur. Al oriente, ese gobierno persa o este reino persa hizo conquistas, pero no fueron conquistas significativas, ¿verdad? Entonces es increíble que Dios conociera que este reino persa iba a utilizar el carnero como un símbolo para ellos, ¿verdad? Pero entonces, este gobierno persa peleó contra los escitas al norte, contra los griegos al oeste y contra los egipcios al sur. La imagen es pequeña, pero este es el imperio persa. Aquí está Egipto, aquí está Grecia y acá estaban los escitas de este lado. Entonces el reino persa se extendió hacia todo este territorio, pero hacia acá abajo no hizo por atacar a los pueblos, ¿verdad? Es sorprendente que la Biblia nos enseñe cómo se movía, cómo se iba a mover este pueblo. Recuerde, Daniel no conocía todo esto. Nosotros lo conocemos porque está escrito en la historia. Por eso Daniel no entendía esta profecía. Pero vamos a Daniel 8, versículos 5 al 7. Dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vemos aquí que Daniel tuvo otra visión. Ahora ya no era un carnero, era un macho cabrío. ¿Qué cosa es un macho cabrío? Una cabra. Era una cabra. Eso es lo que Daniel vio. Pero esta cabra venía volando en el aire. No venía tocando la tierra o corriendo, venía volando en el aire, ¿verdad? Y dice que tenía un cuerno grande en el frente. Esto es como una representación, un dibujo de lo que Daniel vio, ¿verdad? Es solamente un dibujo. Dice aquí, y vamos a ver, hermanos, el versículo 6, Daniel 8:6, dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que recuerde que es Persia y es Media. Dice que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Qué cosa tan tremenda, hermano. Obviamente Daniel no entendía qué era esto. Pero más adelante el arcángel Gabriel le revela qué es lo que significa. Vamos a ver aquí Daniel 8:21. Daniel 8:21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia.
No hay duda, hermano, no podemos decir, no, es que yo creo que era Egipto o era Babilonia. No, la Biblia nos interpreta y dice que este macho cabrío era el rey de Grecia. Y vemos que aquí estaba Grecia. Está realmente cerca de los medos y de los persas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? Que Babilonia estaba en esta zona. Los medos y los persas atacaron a Babilonia y la destruyeron y se expandieron en todo esto. Pero nadie se hubiera imaginado que Grecia, quiero decirle que Grecia, ahorita lo vamos a ver, era un pueblo de pastores. Era un pueblo que cuidaba animales. No era un gran imperio como los babilonios o como los persas. No era un gran imperio. Nadie se hubiera imaginado que Grecia se iba a convertir en un gran imperio. Y entonces atacó a los medos y a los persas y Grecia conquistó toda esta zona. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia de esto, ¿verdad? Daniel 8:21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y aquí tenemos que regresarnos un poquito. Dice que vio al macho cabrío que venía en el aire, no venía corriendo, venía en el aire. ¿Por qué, hermanos? Porque Grecia de un momento a otro creció en cuanto a armamento, en cuanto a ejército, creció de una manera tremenda. Pero este ejército no creció mágicamente. Había un hombre detrás de ello, que fue el primer rey de Grecia y que fue un hombre verdaderamente imponente. Por eso es que este macho cabrío iba en el aire, atacó de una manera tan rápida a los persas y a los medos que no tuvieron oportunidad de defenderse. Los atacaron con una velocidad tremenda, los destruyeron y, como dice esta profecía, los pisotearon y no hubo poder en Persia y en Media que pudieran defenderse de este macho cabrío, ¿verdad? Ahí está la interpretación, pero nos dice que el cuerno grande que vemos aquí vemos el cuerno grande en esta imagen que es un dibujo, pero nos dice qué cosa era ese cuerno. Vamos a 21 y dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Daniel no entendía, porque Daniel en ese tiempo, Grecia, le repito, era un pueblo de pastores, tenían animales, ¿verdad? De hecho, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, Grecia era conocido como el pueblo de las cabras. No es casualidad que el símbolo haya sido el macho cabrío, no es casualidad, era conocido como el pueblo de las cabras. ¿Quién fue este primer rey? Aquí está, el pueblo griego se le conocía como el pueblo de las cabras. Y de hecho, actualmente, todavía, mi amado hermano, hay muchísimos pastores de cabras en Grecia. Es parte de la fauna en todo este país. Incluso hace un par de años tenían un problema porque las cabras se habían reproducido tanto que ya no había lugar para ellas, ¿verdad? Imagínense qué tremendo que el Espíritu Santo le revelaba a Daniel que el pueblo de las cabras se iba a levantar de una manera poderosa, ¿verdad? Y dice que aquí, permítame, creo que puse, aquí está. Esto se cumplió, hermanos, con Alejandro Magno, el gran conquistador. Él fue el que construyó el ejército griego, él fue el que levantó el ejército griego de una manera poderosa. Alejandro Magno fue el que construyó el imperio griego, ¿verdad? Y la Biblia ya lo había predicho, hermano, cientos de años antes. Quiero decirle que no pasaron ni 10 ni 15 años cuando Daniel dio esta profecía. No fueron ni 10 ni 15 años. Fueron 200, 300, 400 años antes, ¿verdad? Que Dios había predicho que ese primer cuerno era el primer rey de Grecia. Y este fue Alejandro Magno. La semana pasada vimos en el pasaje donde la bestia es un leopardo, que a este hombre Alejandro Magno le decían el leopardo, porque atacaba con una velocidad tremenda a los pueblos y no tenían manera de defenderse. No había manera de defenderse, hermanos. Y Alejandro Magno fue el primer rey que fue el cuerno grande.
Pero vamos ahora a Daniel 8:8. Daniel 8:8. Y dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Qué cosa tan increíble nos revela la Biblia, hermano. Quiero decirle que Alejandro Magno hizo su primer conquista a los 19 años. A los 19 años, Alejandro Magno hizo su primera conquista. A los 30 años, su imperio era más grande que el imperio alemán. Era un reino verdaderamente impresionante, gigantesco, el reino que construyó Alejandro Magno. Tenía 30 años. ¿Cuántos años podría vivir una persona normal en circunstancias normales? Yo creo que unos 70. Tenía toda la vida por delante. Y dice aquí, en el versículo 8, pero estando en su mayor fuerza. Alejandro Magno tenía 33 años cuando murió. Algunas personas creen que murió de sífilis, ¿verdad? Porque era una persona tremendamente promiscua, ¿verdad? Era bisexual, ¿verdad? Y era un hombre tremendo en todas estas cuestiones, era un hombre alcohólico, era tremendo, hermano. Yo le invito a que si usted tiene manera, pueda usted estudiar la vida de Alejandro Magno, porque es un personaje bíblico importantísimo. Y quiero decirle que esto tenía un propósito, porque Grecia tenía que crecer para que el evangelio de Jesucristo fuera extendido. ¿Por qué? Porque la gran mayor parte de los evangelios fue escrita en griego. La mayor parte de los evangelios fue escrito en griego. Y este Alejandro Magno, hermanos, este Alejandro Magno estaba en la plenitud de su fuerza a los 33 años cuando murió. Algunos creen que sus propios generales lo mataron, ¿verdad? Que lo mataron, que lo envenenaron para quedarse con todo el imperio. Y dice así: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí vemos una imagen donde el cuerno principal está roto y salen 4 cuernos más pequeños, ¿verdad? Pero la Biblia nos da la interpretación de esto, ¿verdad? La Biblia nos da la interpretación en Daniel 8:22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El primer cuerno que vio Daniel era un cuerno grande, pero se quebró y salieron 4 cuernos más pequeños, ¿verdad? Y dice que la nación se iba a dividir en 4 partes. Y así fue. Los 4 generales, hermano, los 4 generales de Daniel, de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía como su equipo de personas, ¿verdad? Su equipo cercano de personas que lo ayudaban en la guerra y en las batallas. Y estos 4 generales, cuando murió Alejandro Magno, dividieron el país o dividieron el imperio griego en 4 partes. Es una profecía sorprendente, hermano, porque quiero decirle que esto fue escrito cientos de años antes. ¿Cómo podía Daniel saber que el reino iba a ser dividido en 4 partes? Los cuatro generales de Alejandro Magno, uno se llamaba Casandro, que se quedó con esta parte, que era Grecia. Otro era Lisimaco, que utilizó esta parte. Seleuco, que ocupó esta parte donde estaba Siria, y Ptolomeo, que ocupó esta parte de aquí abajo. Estos 4 reinos fueron los que se dividieron, o en los que se dividió el gran imperio griego que había formado Alejandro Magno. De una forma increíble, hermano, la Biblia ya decía que se iba a dividir este reino en 4. Nos estamos acercando, hermano, a lo más tremendo y a lo más sorprendente de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo podía, si era muy difícil ya creer que Grecia se iba a levantar como un país poderoso, como una nación poderosa, era más increíble saber que se iba a dividir en 4 partes, ¿verdad? Que se iba a dividir en 4 partes.
Pero vamos al versículo 24, Daniel 8:24. Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Nos estaba diciendo, le estaba diciendo el ángel a Daniel, que de uno de estos 4 reinos, Casandro, Lisimaco, Seleuco, Ptolomeo, cuando estos 4 reinos ya fueran cayendo, que se iba a levantar un rey tremendo, que se iba a levantar alguien poderoso de uno de estos 4 reinos en los que se había dividido. Es algo verdaderamente increíble, hermano. ¿Verdad? Decíamos que esto se cumplió con Alejandro Magno, el gran conquistador. Muere a los 33 años y el reino se divide en 4 partes. Recuerde usted que Daniel no sabía esto. Es como si nosotros en este tiempo diéramos la profecía de que Perú se va a levantar como una de las naciones más poderosas en todo el mundo y se va a dividir en 3 partes, pues nadie lo creería, ¿verdad? Porque conocemos que Perú es una nación como México, es un país pequeño, un país que batalla económicamente. De esa misma manera era la profecía que se le estaba dando a Daniel. Quiero decirle que muchas personas... es tan sorprendente la exactitud histórica con la que esto se cumplió que muchas personas dicen que Daniel fue escrito después del Imperio griego, que el libro de Daniel lo escribieron después de que el Imperio griego cayó. ¿Qué exactitud tenía esto? Continuamos, hermano. Aquí está, su reino se dividió entre sus 4 generales, ¿verdad? Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Fueron los 4 reinos que se dividieron, ¿verdad? Vamos a regresar, vamos a ir al versículo 9, Daniel 8:9, ¿ok? Y le pido que me acompañe. Y dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó, ¿verdad? Dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aquí esta parte, hermanos, es una parte importante. Daniel 8:9 ve un cuerno pequeño, ¿verdad? De estos 4 reinos sale un cuerno pequeño, pero no se especifica que este era una persona, no era un reino, era una persona, hermanos. Y yo sé que en este momento todos estamos asociando esto con el cuerno pequeño del Apocalipsis, que es el anticristo y todo esto, pero quiero decir que esto se cumplió en el pasado. Y vamos a ver un personaje antibíblico o un personaje que no está en la Biblia, pero que es fundamental para la historia de lo que vamos a ver más adelante. Este personaje histórico, hermano, es fundamental para todo lo que nosotros conocemos. La interpretación está en Daniel 8:23, ¿verdad? Que se levanta, dice, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, cuando ya era tanta la maldad, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes ante
pueblo de los santos. Le están diciendo que se iba a levantar un hombre altivo, un hombre tremendo, con soberbia, y que él iba a hacer grandes cosas y que iba a atacar a Jerusalén e iba a pasar algo con Jerusalén. Este cuerno pequeño es, hermano, Antíoco Epífanes IV. Este hombre, hermanos, es Antíoco Epífanes IV, es el cuerno pequeño. Yo sé que a lo mejor usted nunca había escuchado de él, pero créame que es fundamental en la historia de la nación de Israel. Quiero decirle que este hombre hizo cosas tremendas y ahorita vamos a ir viéndolo. Voy a dar nada más algunos datos de lo que este hombre hizo. Cuando ya el reino cuando los griegos estaban cayendo, su imperio ya estaba disminuyendo en fuerza, ya no era lo poderoso que había empezado con Alejandro Magno, sino que se dividió en 4 partes y los hijos de los hijos eran los reyes ahora y después eran los nietos. El reino empezó a decaer. Y este Antíoco Epífanes asesinó a su propio hermano para poder quedarse con el reino. Pero al asesinar a su hermano, el hijo de su hermano era el heredero al trono. Entonces se lo llevó a Grecia, ¿verdad? Se lo llevó a Grecia y allá lo mantuvo cautivo para él poder tomar el reino que le correspondía. Los seleucidas, voy a regresar un poquito al mapa que está aquí. Él empezó a reinar en esta parte, el reino seleucida, así se le llamaba. ¿Por qué? Porque Seleuco fue el general que tomó esta zona, que gobernó esta zona, se llamaba Seleuco, entonces se le conoce como el reino seleucida. Y entonces Antíoco Epífanes tomó este reino para él, mató a su hermano para quedarse con él y se llevó a su sobrino y lo mantuvo cautivo para él poder tomar este reino. Y él se extendió hacia esta parte, ¿verdad? Peleó con Ptolomeo, peleó con este reino para poder quedarse y se extendió hacia el sur y hacia Israel, ¿verdad? Se extendió toda esta parte para poder conquistar a la nación de Israel. ¿Qué más hizo? Asesinó a gobernantes para poder quedarse con todo esto. Y persiguió a la nación de Israel. Aquí se cumple la profecía donde dice: parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Atacó a la nación de Israel y no hubo manera de que el ejército de Israel se pudiera defender de él, ¿verdad? De Antíoco Epífanes IV. Aquí está, ¿verdad? Atacó a la nación de Israel, hermano, y se cumplió la profecía. Recordemos que esto que significa del ejército de las estrellas y de los cielos, hermano, quiero decirle que se refiere aquí en este pasaje específicamente a la nación de Israel. Atacó a la nación de Israel. Blasfemó contra Dios, hermano, y él hizo que le adoraran a él como si fuera Dios. De hecho, su nombre, Antíoco Epífanes, significa Dios manifestado. Y lo mandó a imprimir en monedas, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Mandó a imprimir en monedas donde ponía Dios manifestado, diciendo que él era Dios. Entonces blasfemó contra Dios de una manera tremenda. Y dice la profecía aquí en Daniel: se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea, se engrandeció contra Dios mismo, pero fue prosperado, hermano. Dios permitió que él se engrandeciera. Él detuvo los... Cuando conquistó a Israel, ordenó quitar los sacrificios. Quiero decirle que la nación de Israel ofrecía 2 sacrificios diarios. La nación de Israel, para ellos los sacrificios por el perdón de sus pecados era sumamente importante. Y este hombre, Antíoco Epífanes IV, hizo que quitaran el continuo sacrificio. Profanó el templo. Profanó el templo de Salomón, hermano. Cuando él llegó, él profanó este templo de Salomón. Por eso es que la profecía dice: el lugar de su santuario
fue echado por tierra. Hermano, Antíoco Epifanes era el cuerno pequeño que Daniel vio en la profecía. ¿Qué más hizo, hermano? Se opuso a Dios y pareció prosperar. Y dice, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Verdad? Qué cosa tan tremenda, hermano. Este hombre lo que hacía prosperaba, aun cuando era en contra de Dios, prosperaba, ¿verdad? Pisoteó la cultura judía, asesinó a más de 100,000 judíos, hermano. Asesinó a más de 100,000 judíos. Pero hay una parte bien importante. Aquí en el versículo 12, Daniel 8:12, dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué significa esto? Dice, y a causa de la prevaricación. Significa a causa del pecado. ¿A causa del pecado de quién? De la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Quiero decirles que la historia nos cuenta que había un sacerdote sincero y honesto delante de los ojos de Dios que se llamaba Onías III. Pero su propio hermano llamado Jasón, esto no está en la Biblia, hermano, porque esto es historia judía. ¿Ok? Esto es historia judía. O sea, no viene dentro de la Biblia porque esto sucedió en el periodo intertestamentario. Entre Malaquías y Mateo sucedió todo esto. Y este hombre, Jasón, fue con Antíoco Epifanes porque él sabía que estar en el templo era un gran negocio y entonces hizo un trato con Antíoco Epifanes y le ofreció dinero para que lo dejara a él como el sumo sacerdote del templo. Y entonces quitan a Onías III. Jasón se queda como el sumo sacerdote en Jerusalén. Pero entonces se levanta otro hombre que se llamaba Menelao y empezó a pelear por ser el sumo sacerdote. Recuerde que estos hombres lo hacían porque el templo era un gran negocio. Era un gran negocio. Y entonces Menelao también empezó a pelear por ser el sumo sacerdote. Y todo eso de ver a la iglesia, de ver el templo de Salomón como un negocio, fue lo que provocó que Dios permitiera que Antíoco Epifanes triunfara, ¿verdad? Posteriormente aquí vemos esta imagen que dice su nombre significa Dios manifestado, y en las monedas mandó a poner Antíoco Epifanes sentado en un trono como si él fuera Dios. Él se decía Dios, ¿verdad? Finalmente, hermano, Menelao se quedó con el templo y vendió los utensilios del templo. Onías regresó y le reprochó que estuviera vendiendo los utensilios del templo, que eran utensilios sagrados. Pero Menelao estaba vendiendo estos utensilios para pagarle a Antíoco Epifanes que lo hubiera dejado con el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hicieron? Que mataron a Onías. Lo mataron, ¿verdad? Porque estaba defendiendo al templo. Después Jasón armó un ejército y peleó con Menelao, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda, hermano. Quiero decirles que Antíoco Epifanes llegó a solucionar este problema, pero dejó al que pidió que el que le diera el mejor soborno se iba a quedar como el sumo sacerdote. Y todo ese pecado, hermano, el ver al templo de Salomón como un negocio, provocó que Dios permitiera que Antíoco Epifanes hiciera y deshiciera con la nación de Israel como él quería. Pero esto llegó al colmo, hermanos. Antíoco Epifanes llegó en el 171 a Israel, ¿verdad? Llegó a tratar de arreglar este problema. Pero en diciembre del 168 a.C., quiero que piense usted esto. 168 años antes de que Jesús naciera fue cuando ocurrió ese acontecimiento, porque va a ser sumamente importante para lo que viene más adelante. En diciembre de 168 a.C., Antíoco Epifanes profanó el templo como nunca nadie lo había hecho. Puso un ídolo de Zeus en el templo.
¿Sabe lo que significaba para los judíos el que pusiera una imagen de Zeus en el templo, hermano? Era algo tremendo. Pero todavía más, hermano, sacrificó un cerdo en el altar. Quiero decirle, hermano, que esto es algo terrible para los judíos. O sea, los judíos no pueden ni tocar un cerdo porque, o sea, se contaminan inmediatamente. Entonces, el sacrificar a un cerdo en el templo, cosa que pudo haberle ocurrido a los judíos. El ver eso, hermano, era lo peor que se pudiera hacer, ¿verdad? Sería como para los cristianos llegar a la iglesia y ver que alguien está haciendo un ritual satánico en el altar de una iglesia cristiana. Algo así, hermano. Y quiero decirle que con ese cerdo que sacrificó, mandó a hacer caldo y obligó a los sacerdotes a que tomaran este caldo que era totalmente impuro, hermano. Y esto que hizo este hombre, Antíoco Epífanes, se le conoce como la abominación desoladora, porque ahí fue cuando los judíos se dieron cuenta de que este hombre se había rebelado totalmente contra Dios. Y estas son solamente algunas de las atrocidades que este hombre hizo, hermano, que este hombre hizo. Este hombre es sumamente importante, porque cuando los judíos lo vieron, entendieron la profecía de Daniel. Daniel esto no lo vio, pero él sabía que iba a pasar, que este hombre iba a hacer algo tan abominable en el templo, algo tan tremendo en el templo, hermano, que era lo peor que se pudieran imaginar. Y Daniel lo profetizó, y se cumplió la profecía con Antíoco Epífanes. Pero Daniel da una profecía importante. Dice en Daniel 8:14. Y él dijo, ¿hasta cuánto va a durar toda esta abominación? ¿Hasta cuánto va a durar toda esta desolación? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario fue purificado. Quiero decirle que esto sucedió porque 2300 tardes son 150 días completos, ¿verdad? Porque dice 2300 tardes y mañanas, es un día. En 150 días, ¿verdad? Perdón, en 1150 días, aquí no se alcanza a ver, pero hay otro uno por ahí. 1150 días, hermano, que son aproximadamente 3 años. 1150 días. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Que al cabo de estos 1150 días, cuando Antíoco Epífanes llegó a la nación de Israel y empezó a hacer abominaciones horribles con la gente en el templo, todo esto, a los 3 años se levantó un par de hermanos judíos conocidos como los macabeos. Se levantaron y se rebelaron contra Antíoco Epífanes y lograron liberar el templo y purificarlo. De ahí surgió la fiesta del Hanukkah de los judíos. El Hanukkah no es una fiesta bíblica, pero es una fiesta donde los judíos celebran que los macabeos se libraron del yugo de Antíoco Epífanes y lograron liberar al templo y lograron purificar al templo. El libro de los macabeos, hermano, es un libro que no es bíblico, es apócrifo, porque no se sabe quién lo escribió, no se sabe en qué época, ni aún los judíos lo toman como un libro histórico para ellos. Pero todo esto está históricamente registrado por los judíos, ¿verdad? Después de 3 años, hermano, ellos pudieron liberarse del yugo, ¿verdad? La interpretación es que son 1150 días, del 168 al 165 antes de Cristo. Fue cuando se cumplió esta profecía. Tremendo, hermano. Y los judíos creyeron que ellos habían visto la abominación desoladora, ¿verdad? Ellos dijeron, eso es la abominación desoladora que se cumplió de lo que dijo el profeta Daniel. Pero Jesús dijo que esto solamente era una probadita de lo que había de ocurrir. Si nosotros vamos a Mateo 24:15, dice así,
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Jesús, ellos ya lo habían visto, hermano. Ellos vieron la abominación desoladora. No quedaba ningún sobreviviente, pero tenía muy poco tiempo y ellos sabían lo que había pasado, ¿verdad? Como nosotros, la Revolución Mexicana. Actualmente es muy difícil que haya algún sobreviviente de la Revolución Mexicana, pero históricamente el acontecimiento es muy cercano a nuestra época, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, ¿recuerdan eso que Daniel había dicho y que ustedes vieron? Se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir con el anticristo, hermano. Se va a volver a repetir que un hombre va a entrar al templo y se va a sentar. Ahora no va a llevar una estatua de Zeus, sino que él se va a sentar y va a decir, yo soy Dios. Ya no va a ser un ídolo de piedra, va a ser él mismo el que se va a hacer Dios, ¿verdad? Jesús habló que se repetiría, ¿verdad? Dice así Isaías 66:3. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si vendiera un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Una profecía de lo que sucedió con Antíoco Epífanes, hermano. Y quiero decirle que esto es bien tremendo porque Daniel lo profetizó cientos de años antes con una exactitud increíble e impresionante. La semana pasada vimos, hermano, la profecía que nos hablaba de lo que iba a suceder con las 4 bestias, ¿verdad? Pero después Daniel tiene una visión específicamente de 2 bestias, de los medos y los persas y de los griegos. Y se centra, Dios le revela a Daniel qué es lo que iba a suceder durante el reinado de estas dos naciones. Ahí se centra Dios y dice, te revelé que va a haber 4, pero ahora vamos a ver lo que va a pasar con esas 2 naciones. Y en una profecía más adelante se centra específicamente en lo que iba a pasar con los persas, hermano, que vamos a ver un poco más adelante. Quiero decirle que esto es increíble y es sorprendente. Daniel no lo entendía. Pero cuando usted y yo lo vemos, hermano, nos queda históricamente claro y está en los libros de historia. No necesitamos ahí ir a un diccionario bíblico, no necesitamos ir a ningún otro lugar, porque si usted abre un libro de historia, usted va a encontrar todo esto registrado ahí. Todo esto va a estar registrado ahí, hermano. Es algo verdaderamente increíble y que nos permite ver que Dios tiene el control de la historia. Era necesario que los griegos se levantaran para que el evangelio fuera escrito en griego y se esparciera por todo el mundo. Le damos gracias a Dios, hermano, porque hoy, más de 3000 años después de la vida de Daniel, podemos entender claramente esta profecía. Podemos ver quién era el gran cuerno. Podemos ver quiénes eran los 4 reinos que se dividieron en cuernos pequeños. Vemos quién era ese cuerno pequeño y podemos entender claramente la profecía de Daniel y que Dios tiene el control en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre poderoso, porque tú te revelas a nuestras vidas y porque tú nos hablas claramente, Señor. Y porque esto, Señor, se cumplió de una manera increíble y exacta, Dios poderoso, como nunca nos lo podríamos haber imaginado. Señor, y hoy 2000 años después, lo que Daniel, Señor, el hombre más sabio sobre la tierra, no entendió, tú nos lo revelas a nosotros. Nos lo revelas a nosotros, Señor, y lo podemos entender claramente. Te damos gracias porque no hay nadie como tú. En el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
Amado hermano, le agradecemos que nos haya acompañado. Si no pudo ver la transmisión desde el principio, le invitamos a que lo vea nuevamente. Si quiere verlo 2 o 3 veces, véalo para que podamos comprenderlo claramente. Y le invito a que si necesita un poco más de aclaraciones, márqueme y con todo gusto platicamos con usted. Dios le bendiga, reciba un fuerte abrazo y nos vemos el domingo. Dios le bendiga.